mejor dicho, o se fusiona con los demás elementos óseos. Tiene una base, tiene un cuerpo y tiene un vértice. Este sería el vértice, este sería el cuerpo, ¿ok? Y esta sería la base. Entonces un hueso largo predomina la longitud sobre la anchura. Y los huesos planos son dos. Uno serían los pedículos, donde está la flechita, y otro sería la lámina vertebral, la que estoy señalando. Porque son huesos más planos, más anchos que largos, ¿ok? Entonces, las vértebras serían huesos irregulares. Podemos observar en esta imagen, quito porque ya rayé, ya no se aprecia. Podemos observar en esta imagen la relación que tiene la columna vertebral o la vértebra con la salida de los nervios raquídeos, ¿ok? Este es un nervio raquídeo. Un nervio raquídeo tiene una raíz motora, que es anterior, y una raíz sensitiva, que es posterior, ¿ok? Esto pues son ramas de sus ganglios simpáticos, ¿ok? Entonces los nervios raquídeos salen por la vértebra. Hace rato hubo un detalle con respecto a los conocimientos que estaban adquiriendo los alumnos. Ahorita le comento. Espérenme un momentito. No levantaste nada de nuevo. Muy bien, ahora les voy a enseñar. Vean. Esta es la vértebra L1. Vértebra L1. Esta es la vértebra L2. Esta es la vértebra L3. Esta es la vértebra L4. Esta es la vértebra L5. Y aquí voy a poner la primera vértebra sacra. A pesar que no lo vemos, aquí estaría la primera vértebra sacra. Observen. Entre la primera, lo voy a cambiar hasta de color, porque me di cuenta y dije, bueno, ahorita que enseñe de nuevo, lo voy a hacer diferente para que comprenda esa parte. Entre la primera, entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, ustedes van a sacar un nervio. Y este nervio se llama L5. Significa quinto nervio lumbar. Quinto nervio lumbar. Entre la vértebra L4 y la vértebra L5, ustedes sacan otro nervio. Y este nervio sería el cuarto nervio lumbar. ¿Ok? Entre la L3 y la L4 sacan otro nervio. Por lógica, este sería el tercer nervio lumbar. Entre la L2 y la L3 sacan otro nervio. Y este lógico sería el segundo nervio lumbar. Entre L1 y L2 sacan otro nervio. Y este sería el primer nervio lumbar. Si aquí yo tendría la 12ª vértebra torácica, vamos a poner que aquí tengo la T12, ¿ok? Entonces, entre T12 y L1 saco un nervio. Entonces sería el nervio subcostal. El nervio torácico se llama subcostal. Si yo tuviera aquí la T12, vamos a poner con la T11, ¿estamos? Entonces el nervio que sale ahí sería el 11º nervio torácico, 11º nervio torácico, que se va a volver el 11º nervio intercostal, y el 12º nervio torácico se va a volver el nervio subcostal. Esos son sus nombres. ¿Por qué les digo esto? Porque había muchas dudas. Okay, yo sé que esto lo van a ver en neuroanatomía, pero es mi función decirles cómo son las cosas. Empecé de abajo hacia arriba para que vean ustedes que un nervio raquídeo sale entre su propia vértebra y la vértebra inferior. ¿Ya lo vieron? En otras palabras, como dicen los libros de anatomía, emerge por debajo de su propia vértebra. Si este es la primera vértebra torácica, pues lógico, este es su primer nervio raquídeo, pero para salir necesita de L1 que esté arriba y de L2 que esté abajo. ¿Aquí hay alguna duda? No, doctora. Muy bien. Ahora, ¿tenían dudas con respecto a al nervio ciático? El nervio ciático refiere a la literatura médica que se origina de L4, de L5, de S1 y de S2 y hasta de S3. Entonces quiere decir que tú adosas. Ya le platiqué que el adosamiento es como los cables de un teléfono, que tú ves el cable blanco, pero si tú hables ese cable blanco por dentro,
vas a encontrar cables de diferente color y cada cablecito de diferente color sería un nervio raquídeo, ¿ok? Entonces, aquí dibujo. Si este fuera el nervio ciático que su maestra está dibujando, entonces por dentro, miren, que esa es la parte que quiero que comprenda, porque esto lo voy a volver a mencionar mañana en el primero A, porque vi que había muchas dudas. Miren, tu nervio ciático lo forma L4, L5, S1, S2 hasta S3. Haz fascículos nerviosos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Un fascículo pertenece al primer nervio lumbar. Otro fascículo pertenece al segundo. Otro pertenece al tercer nervio lumbar. Otro, perdón. A ver, otra vez. Aquí la regué. Descartar. Estoy pensando en el plexo lumbar, ¿ok? Muy bien, ahí va otra vez. Este que estoy dibujando es el nervio ciático. Va de nuevo, nervio ciático. El nervio ciático ya les enseñé que lo forma el nervio L4 y el nervio L5 y S1, S2 y S3. Ahora sí, ya. Hagan fascículos. Esto que están dibujando son los fascículos de un nervio. Quiere decir que un nervio se ve por fuera como algo blanco, pero por dentro un nervio tiene varios fascículos. El nervio ciático tiene, ahora sí, L4, ya, L5, S1, S2 y S3. Por eso te dice, un nervio ciático está formado de L4 a S3, porque aquí lo podemos observar, ¿ok? Y cada uno de estos fascículos es una rama de un nervio raquídeo. ¿De quién es este fascículo? Del L4, este fascículo fue de L5. Significa, observen, significa que el cuarto nervio lumbar le va a dar una ramita para el ciático. Vete allá, hijo, acá está, acompaña el nervio ciático. También me toca hacer el nervio femoral. Váyanse con el nervio femoral. Sí, me toca también inervar a los músculos de la cadera. Entonces va dando ramitas y esa es la ramita de L4. No es en sí el propio nervio, es una rama del nervio. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Mande. Doctora, entonces con el nervio ciático se le podría llamar plexo ciático, y si no se le llama así, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se le podría llamar así? ¿A quién? No te entendí. Al nervio ciático. Si se le podría llamar como un plexo. No. Un plexo es el adosamiento de grandes ramas. Y un nervio raquídeo es el resultado de esas ramas. No se podría llamar. El nervio ciático pertenece al plexo lumbosacro. Significa que se tuvo que unir la porción lumbar y la porción sacra para formar ese nervio. Pero es el resultado de un plexo, no es el plexo. Ok. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. Ahorita. Permítame. Muy bien. Pregunta que yo le haré es, ¿cuántos elementos tiene una vértebra? Una vértebra, en primer lugar, tiene su cuerpo vertebral, que es cilíndrico. Como es cilíndrico, tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, caras laterales, y ese cuerpo de la vértebra es un hueso corto. ¿Okay? Va a tener pedículos, pedi significa pie, culus significa pequeños piececitos, ¿ok? Entonces, estos son los piececitos que van a unir al cuerpo con la masa apofisaria. Vamos a tener una apófisis articular superior y vamos a tener una apófisis transversa, una apófisis articular inferior y unas láminas, como podemos ver aquí, y tenemos una apófisis espinosa. Y por último tenemos el agujero vertebral. Entonces sacamos la cuenta, sería el cuerpo vertebral es 1, los pedículos son 2, las láminas son 3, las apófisis articulares son cuarto elemento, quinto elemento apófisis transversa, sexto elemento apófisis articular inferior y séptimo elemento la apófisis espinosa. Yo sé que la apófisis espinosa es única y se encuentra en la parte posterior. Yo sé que las láminas son 2, una derecha
y otra izquierda. Yo sé que las apófisis transversas son dos, una derecha, otra izquierda, y las apófisis articulares superiores son dos, una derecha, otra izquierda, y la inferior es una derecha y otra izquierda, y el cuerpo es único y el pedículo son dos, una derecha y otra izquierda. Todos estos elementos me delimitan al agujero vertebral. ¿Okay? Este es el agujero vertebral. Entonces, una pregunta que viene en su examen serían cuáles son los límites del agujero vertebral. Muy bien. El límite anterior, este es el límite anterior, hago aquí el dibujito, miren, hagan ustedes un agujero vertebral, está tu agujero vertebral. El límite anterior es el cuerpo de la vértebra, ¿sí o no? Entonces aquí le voy a poner límite anterior, cuerpo de la vértebra. Los límites laterales, los que están hacia los lados, pues lógico, miren, es el pedículo, aquí lo vemos, ¿sí o no? Es las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores y las apófisis transversas. Entonces lo que tienen flechitas serían los límites laterales de este agujero. Su límite posterior, el que está por atrás, en este caso es las láminas vertebrales, le pongo una tachita, esas serían sus límites posteriores, y la apófisis espinosa. Nosotros cuando identificamos que un paciente tiene alguna fractura de la columna vertebral, ¿por qué motivo? Desgraciadamente tuvo un accidente, ¿por qué no? Se metió a agarrar lo ajeno y cayó desde el tercer piso de una casa parado y se fracturó la columna vertebral. Nosotros tenemos que verificar que el agujero se encuentre delimitado bien, ¿ok? Y si no se encuentra delimitado, saber dónde estuvo la fractura. Si fue en el cuerpo, pues su límite anterior. Si fue hacia los lados, pues se fracturó el pedículo o las apófisis antes mencionadas, o si es el límite posterior, pues se pasó a lesionar las láminas y las apófisis espinosas. Les platicaba a sus compañeros hace rato que cuando yo estudiaba anatomía, nunca se me ha olvidado que los estudiantes, algunos pierden el piso, mi maestro, el doctor Raúl Guzmán León, nos pedía la anatomía descriptiva. Un ejemplo, lámina. La lámina tiene un borde superior que se inserta el ligamento amarillo a la vértebra suprayacente. Tiene un borde inferior que se inserta el ligamento amarillo de la vértebra infrayacente. Tiene una extremidad posterior que se fusiona con la base de la apófisis espinosa. Tiene una extremidad anterior que se fusiona con la base de la apófisis articular superior, apófisis articular inferior y la apófisis transversa en sus bases. Tiene una cara externa que se relaciona con los músculos erectores de la columna vertebral, como espinoso, multífido y longísimo. Y tiene una cara interna que delimita la cara posterolateral del agujero raquídeo, donde va a estar relacionada con las meninges raquídea, los vasos y arterias intervertebrales y la médula espinal. Imagínense, así y anatomía, el detalle es que tanta información que ahorita están llorando, imagínate así, era tanta información que cuando lo queríamos aplicar ya no nos acordamos, decíamos, ¿y qué? ¿Y esto qué onda? Entonces, ahorita se trata de identificar los elementos más importantes, pero no, porque un alumno me dijo, es que estamos aprendiendo lo básico. No, papá. Estás aprendiendo la base de la anatomía para aplicarlo en la clínica. Hay una diferencia entre qué es una base y qué es algo básico. ¿Okay? Algo básico es algo sencillo y una base es algo elemental. ¿Ok? Es que lo básico puede o no puede estar. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, esto que están viendo es la vértebra lumbar. Miren qué hermoso se ve. Qué pena que estamos en COVID, hay vértebras lumbares en el anfiteatro y créanme que se aprende más teniendo la vértebra en la mano, ¿ok? Muy bien, entonces la vértebra se sitúa en la parte dorsal entre el tórax y el sacro. El cuerpo vertebral es grande, macizo y tiene forma de un riñón. Quirós, cuando la identificó, dijo, esto parece un riñón, ahí está, parece un frijolito. Aumenta de tamaño según va descendiendo, significa que la L1 es un poquito más grande, pero la L5 es más grande que la L1. ¿Okay? El orificio vertebral, aquí hay algo importante, de la L1 es ovalado, ¿ok?
pero de la L5 es triangular y es un triángulo equilátero. ¿Qué es un equilátero? ¿Alguien me puede decir qué es un equilátero? Que tiene los mismos lados. Exacto, que tiene los mismos lados, igual. Significa que la base es de la misma medida que las partes posterolaterales donde van a confluir en el vértice. Así es. Oiga, mi pregunta es la siguiente, a ver quién me puede responder. ¿Por qué en la L1 el agujero raquídeo o agujero vertebral es ovalado y desde la L2 hasta la L5 es triangular? ¿Quién me puede decir eso? Yo, doctora. A ver, ¿cuál es tu nombre? Morales Pérez y Emilio. Bueno, yo creo que se va haciendo ovalado de L1 por las vértebras torácicas, porque L1 va descendiendo de las vértebras torácicas y de L5 va S1, sería la transición que tienen. O sea, el momento de... Muy bien. ¿Sí? Exacto. ¿Sí me expliqué bien? Sí, Gracias. me explicó. Sí, Sí, me puse un poco nerviosa. No me preocupe. Acuérdense mandar su nombre, su matrícula y en qué participó para que lo pueda anexar en la lista, ¿ok? Entonces, Gracias. como ustedes saben, hay vértebras de transición. Lo dijo excelentemente su compañero. Hay vértebra de transición. ¿Qué significa una vértebra de transición? Es aquella que adopta características de las vértebras adyacentes a ella. Supongamos la L1, ¿a quién tiene arriba? Al tórax, entonces tiene arriba T12 y agarra esa característica de T12. Vamos a poner otro ejemplo, C7. C7 es la séptima vértebra cervical y T1 es la primera vértebra torácica. Entonces, esta vértebra, la torácica, tiene características cervicales. En este caso fue L1 y la que está arriba, el nórdico, la T12. Entonces, la L1 tiene características de las vértebras torácicas. ¿Okay? Son vértebras de transición. Por eso su agujerito es ovalado, como tienen los agujeritos las vértebras torácicas. Y eso ya se mencionó en la primera clase. ¿Qué características tiene su apófisis transversa? Son largas y finas, tienen una proyección posterolateral y tienen un tubérculo que se llama tubérculo accesorio que permite la inserción del músculo intertransverso medial. Tiene una apófisis espinosa, que mencionan los libros que tiene forma de una H, ¿okay? Es corta, robusta, gruesa, ancha, dirección posterior. Y tiene apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores, ¿ok? La apófisis articular superior tiene un tubérculo, se llama tubérculo mamilar, no está en todas, sobre todo está en las partes de abajo, y va a insertar al músculo multífido, ¿ok? Las apófisis articulares superiores e inferiores tienen una articulación que vamos a ver más adelante que se llama semitrocoides. Significa que una apófisis articular superior es cilíndrica y la otra apófisis articular inferior es cóncava para que embone el cilindro, ¿ok? En la mañana le decía a sus compañeros, coloquen una de sus manos de forma cilíndrica y coloquen su otra mano en forma cóncava y metan el cilindro en la otra mano y rótenlo. Entonces eso te permite, lógico, esa rotación, verificar el movimiento que tiene la región lumbar. Muy bien. Esto que estamos viendo es la columna vertebral. Este es el hueso sacro. Miren qué bonito se ve. Este es el promontorio o unión lumbosacra. Se ve hermoso. Este es L5, L4, L3, L2, L1 y T12. Hasta D12. ¿Qué podemos observar en esta imagen radiográfica exclusiva de la columna vertebral? Es una proyección lateral lumbar. Podemos observar el cuerpo de la L1 y cómo miren, tiene su cara superior, su cara anterior, su cara inferior, su cara posterior. Aquí estarían los pedículos, ya vamos a ver el perrito, pero eso lo vemos en articulaciones porque aquí sale un ferrioni, ¿ok? Y aquí podemos observar sus apófisis articulares superiores e inferiores. Y aquí estaría su apófisis, lógico, su apófisis espinosa, que tiene característica casi de una vértebra torácica, son larguitas. En cambio, a partir de la L2 ya son cuadraditas, miren, ya están, aquí lo vemos, ya son cuadraditas, ¿ok? Aquí no lo vemos bien, pero a él lo que tienen una buena imaginación,
esto que voy a delimitar así con mi lapicito parece un ferrione. ¿Sí conocen al ferrione, verdad? Al perrito ferrione. Sí, doctora. Acá es de la marca, entonces aquí parecía un perrito. No se ve muy bien porque tendríamos que hacerlo lateral y oblicua. Ya más adelante vamos a ver el ferrione, ¿ok? Pero lo que quiero que aprenda es esto, el agujero, miren, y este es el agujero intervertebral o agujero de conjunción con conjugado. No confundan ese agujero que está delimitando aquí su maestra, este agujero no lo confundan con este otro agujero, no, este es el agujero raquídeo. Aquí va a estar la médula espinal, aquí está la médula espinal, hasta L1, acuérdense. Este que están viendo es la salida del nervio. A ver si aprendieron, colegas. ¿Qué nervio sale entre L5 y S1? A ver, rápido. L5. Exacto, L5. ¿Qué nervio sale entre L4 y L5? ¿Qué nervio sale entre L1 y L2? L1. Entonces, los nervios salen por debajo de su vértebra. ¿Y qué nervios salen entre L3 y L4? L3. Ok, me doy por bien servir. Ya si le llego a dar clases de neuroanatomía, la verdad siempre pido mis grupos, siempre voy con el coordinador, le digo, no, coordinador, deme mis grupos, porque ya mis grupos ya están habituados a cómo deben de trabajar, al menos que el grupo, al final yo les pregunto cuando termina la clase, ¿gustan que les dé de nuevo clase? Solamente un grupo me dijo no, hasta la fecha. Y fue un grupo que desafortunadamente iba mal en todos los maestros, no digo letra ni nada, pero créanme que yo tampoco ya los quería, porque era un mal grupo. Afortunadamente, de 16 generaciones que he dado clase, una en un semestre me salió. Y yo se los dije, son mal grupos y la verdad no hacemos buena combinación. ¿Okay? Gracias a Dios los demás han sido buenos grupos. Ok, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere ganarse su punto? Y dice, yo maestra, yo quiero participar. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién es el valiente del F, del B o del C? A ver, ¿quién dice yo? Muchachos. Yo vi lo del otro video. Médicos, están ahí. ¿Todos tienen miedo? Bueno, voy a intentarlo, profe. No prometo nada. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Y prende tu camarita. Ok, prende tu camarita. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Me dijiste tu nombre es? Jorge Oldair López Córdoba. Jorge. Ok, médico Jorge. No sé por qué tiene miedo a la materia. Ok, aquí tú ves una imagen radiográfica. Sí. Se ve bonita. Ok, dime, ¿qué ves en esta? ¿Qué diferencia hay la columna que estás viendo del lado lógico izquierdo a la columna que estás viendo del lado derecho? Como que se ven los lumbares menos cuadraditos, por así decirlo. Muy bien, número 1. Hay alteración morfológica de las vértebras. Mira, si o no, aquí tú puedes trazar un plano horizontal. Mira, Claro. trazas un trazo oblicuo. Mira, ya viste esto, está duro, ¿eh? Ok, ¿qué otra cosa puedes notar diferente? Que los espacios se ven como si fuesen óvalos en vez de que si fuesen como ya tipo flecha. Ok, muy bien. Entonces no puedes apreciar apropiadamente el contorno del disco intervertebral. Entonces aquí pierdes el disco intervertebral. Mira cómo se ve, totalmente afectado. Ok, ¿qué me puedes decir del agujero intervertebral? O el agujero de conjunción. No lo veo.
Perdón, que me estaban hablando por teléfono. ¿Qué característica viste en el agujero y este agujero intervertebral o agujero de conjunción? ¿Qué vistes aquí? Ay, sí, profe, no vi gran cosa. Bueno, yo sí lo vi, que no son regulares. Mira, han perdido, aquí sí se ve la regularidad. Mira, se ven regulares, ¿ya lo viste? Y aquí se va perdiendo el contorno. Es más, si tú te das cuenta, este agujero de aquí se perdió totalmente. Mira, redució, hay una reducción del diámetro del agujero donde vas a sacar los nervios. Ok, ¿podrías identificar bien dónde está cada una de las vértebras? Es más, para que te ubiques, este es el sacro. Sí. Miren, aquí está L5, L4, L3, mira, L2 y L1. ¿Ya viste cómo está ampliado todos los espacios? Se separó bastante feito. Ok, entonces, ¿qué podemos ver aquí? El cuerpo de esta vértebra está bien, es una persona sana. El cuerpo de esta vértebra no está bien, tiene osteoporosis. Entonces estás en una placa radiográfica de una osteoporosis, ¿ok? Muy bien. Manda tu mensaje a tu grupo y le pones participación de osteoporosis de columna vertebral. Dale, pues. Primer punto. Dale, pues. Oye, ya puedes apagar tu micrófono y tu cámara. Entonces, aquí podemos ver la osteoporosis. En su clase de histología, su maestro de histología le debe de enseñar que hay una célula, que parece, yo siempre le digo a los chamacos, esto parece un perro. ¿Por qué? Porque un perro tú le enseñas obediencia, y si no le enseñas obediencia, el perro hace lo que quiera, ¿sí o no? Entonces este perro, que es una celulita, de manera metafórica le pongo el ejemplo, se llama osteoclasto. El osteoclasto es el macrófago del hueso. Cuando una mujer, porque esta es la columna de una mujer, cuando una mujer desgraciadamente tiene de 45 años a 50, empieza un proceso que se llama menopausia. Y en la menopausia disminuyen los niveles de estrógeno. Esta célula, como lo van a ver en histología, se gobierna por estrógeno. Entonces el estrógeno viene y disminuye que esta célula fagocite y se coma el hueso. Quiere decir que aquí es una mujer con buenos estrógenos. Miren, no se ha comido el hueso. Una vez entrando a la menopausia, Dios me libre, porque para allá va mucho chamaco, esta celulita empieza a perder su mecanismo de regulación y empieza a devorarse al hueso. Se fagocita, algo se van a ver en histología, que es la parte celular, se come los cristales de hidroxiapatita, así se llama, hidroxiapatita. Es un cristal formado por colágeno, fosfato y calcio, que ya van a ver esa hermosa vestidura de la hidroxiapatita, ¿ok? Entonces se lo va comiendo y va debilitando todo, y esto da soporte. Como una casa tiene sus pilares, pues hagan que esa casa pierda sus pilares y miren, se cae todo. Vean, miren qué padre se ve aquí, la horizontalidad, y miren cómo se ve aquí. ¿Ok? Entonces estamos viendo una columna vertebral con osteoporosis. Bien, vamos a seguir. Ahora nuestro siguiente tema es el disco intervertebral. El disco intervertebral, su característica principal que estamos viendo aquí es Víctor, que, estoy escuchando. El disco intervertebral está compuesto por unas láminas concéntricas que rodea una parte fibrocartilaginosa. Además, esto es lo cartilaginoso y esto es lo fibroso. Esto va a proteger al núcleo pulposo, que es un vestigio de la notocorda, de la columna vertebral. Eso lo van a ver con su maestro de embriología. Y esta es una consistencia gelatinosa. El anillo fibroso, que es el que estamos viendo aquí, que en algunos autores lo dividen en dos, anillo fibroso periférico y anillo fibroso central, es la parte externa y que hace la circunferencia del disco intervertebral. Sus fibras son oblicuas, ahorita vamos a ver una imagen, y se insertan entre los cuerpos de la vértebra superior y la vértebra inferior. ¿Cuál es la principal función de este anillo? Permitir el desplazamiento de la columna, pero delimitarlo al mismo tiempo, ¿ok? Porque la columna no se puede desplazar tanto porque atrás tiene a la médula espinal, ¿ok? Eso pues hay que cuidarlo. Muy bien. El núcleo pulposo es una estructura cartilaginosa elástica, tiene mucha agua, por eso es pulposa,
Desgraciadamente esa agua va disminuyendo con la edad y eso va originando, lógico, efectos muy severos en su característica principal de soporte amortiguador de la columna. Entonces, aquí hay algo importante. Hay algunos libros de anatomía que te dicen, ocupa el centro. Eso es mentira. El núcleo pulposo no ocupa el centro. Está en el centro, pero desplazado hacia atrás. Debido al desplazamiento que tiene, si lo ven, si lo alcanzan a ver, aquí está, miren, delimito el núcleo pulposo. Este es el núcleo pulposo. Si se dan cuenta, el núcleo pulposo, por delante, el anillo es más grueso. Miren, esto es anterior. A los lados, el anillo es grueso. Pero desgraciadamente, cuando lo estaban formando, no sé qué les pasó, el anillo por atrás lo hicieron delgadito. Esto permite que si una persona carga objetos pesados o brinca de un lado para otro sin las medidas apropiadas, pues el núcleo pulposo puede romper lentamente el anillo fibroso en la parte posterior y formarse las hernias. Las hernias pueden afectar a la médula espinal si la ruptura es anterior a la médula. Pueden afectar a los nervios raquídeos cuando están saliendo o pueden afectar al nervio raquídeo justo cuando se está formando. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí podemos observar el cuerpo de una vértebra. Vamos a ponerle número. Este es L3 y por lo tanto, lógico, este es L4. Entonces, ¿cuál sería el nervio que está saliendo por aquí? L3. Entre L3 y L4, L3. Entonces, miren, estas son las fibras oblicuas que menciona aquí su maestra. Tiene fibras oblicuas, miren, pero son fibras oblicuas que no llevan una misma dirección. Si se dan cuenta, estaban así hacia el lado. Si yo veo esta parte, estoy viendo una persona, esto es derecho, esto es izquierdo, ¿ok? Entonces quiere decir que estas fibras tienen dirección hacia la derecha y miren, estas tienen direcciones hacia la izquierda, ¿ok? Y se defusan con esta otra. Entonces quiere decir que la porción fibrosa del disco intervertebral está formada por fibras oblicuas que se entrecruzan entre sí y que se insertan en la cara inferior de la vértebra superior y en la cara superior de las vértebras inferiores. Muy bien, ¿qué función tiene este disco intervertebral? Absorbe choques axiales de la columna vertebral, pero al mismo tiempo permite, por ahí tenemos un micrófono prendido, por favor. Al mismo tiempo permite los movimientos de flexión que son antero-posterior o posterior-anterior y lateral derecho-izquierdo, rotación derecha-izquierda y extensión. ¿Okay? ¿Qué característica tiene este disco intervertebral? Pues carece de vasos sanguíneos porque es una estructura fibrocartilaginosa y yo le he dicho que el cartílago es avascular. Entonces, como carece de vasos sanguíneos, esto es importante porque cuando se rompe, es difícil su cicatrización y su reparación. Se nutre por difusión, que ya lo vieron en histología, deberían haberle enseñado la membrana plasmática y cómo pasan las cosas por difusión, y en biología celular y molecular hacerla más profunda esa parte. Entonces permite que los vasos sanguíneos le pasen oxígeno, nutrientes y reciban las venas, desecho y dióxido de carbono. ¿Okay? Y esto se debe sobre todo por los vasos sanguíneos que hay en la periferia de la propia columna vertebral y los músculos. Contiene abundante agua que desgraciadamente le he dicho que disminuye con la edad. Por eso le decía yo al principio de su clase ahorita que termine la que clase quítale menos 8 centímetros o más a la columna vertebral de un abuelito. Y aquí podemos observar, miren, este es el núcleo pulposo herniado porque dejaron chingón la parte anterior, las partes laterales, pero en la parte posterior es delgado. Es un defecto. ¿Ok? Muy bien. Y aquí podemos observar, miren, aquí hay un defecto. Qué hermoso se ve. Esto es una resonancia magnética. Y esta es su imagen anatómica. Fíjense que si yo quiero observar la columna, pues pido una radiografía. Pero si yo quiero observar una hernia que esté afectando a la médula espinal o la cola de caballo, porque esta es la cola de caballo, pues no voy a pedir una radiografía, voy a pedir una resonancia magnética, que es eso que están viendo ahí. Vale caro, la verdad, vale carísimo. Es lo que le hicieron a mi papá.
esto que estamos observando aquí en médico no es otra cosa La que, médula. lógico, en la primera vértebra sacra, esto que estamos viendo aquí sería Yo pensé que la aquí. quinta vértebra lumbar, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, miren. Entonces la hernia, ¿dónde está? Está en el disco intervertebral de L2 y L3. Por lo tanto, mi médula, y más, aquí se ve donde termina la médula, miren qué hermoso, aquí terminó. Aquí podemos ver que la médula terminó en el disco intervertebral de L1, L2 y todo esto en la cauda equina. Entonces la hernia está desplazando hacia atrás la cauda equina. Aquí hay un detalle, aquí tanto va a afectar al nervio L1 como va a afectar al nervio L3, L4 y L5. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la cauda equina va a comprimir todos los nervios que van descendiendo hacia su médula espinal. Por eso es necesario preguntarnos, ¿la hernia está aplastando a la médula espinal? No, hombre, el daño neurológico es cabrón, ¿eh? O está aplastando a un solo nervio, pues solamente el trayecto del nervio y su dermatoma, pues yo siempre le digo, apenas el dermatoma va a ser el que nos vamos a identificar, o está aplastando, como lo vemos aquí, más de una fibra nerviosa. Y este está comprimiendo L2, L3, L4 y L5. ¿Cómo? Está comprimiendo a todos esos nervios. Entonces, la alteración motora o sensitiva, lo primero que se afecta es la parte sensitiva, después la motora, bueno, depende de qué tamaño sea la hernia, ¿ok? Va a ser mayor en este paciente, ¿ok? Muy bien. Y aquí podemos ver, esta afectó a la cauda equina y esta hernia que estoy poniendo afecta a un solo nervio raquídeo, miren. ¿Por qué? Porque no es posterior. Esta que están ustedes viendo, esta, como la flechita, hizo esto, miren, observen. Hizo esto, protruyó justo donde estaba la cauda equina. ¿Ya lo vieron? La cola de caballo. Y esta no, esta protruyó en la parte posterolateral y comprime un solo nervio raquídeo. Y aquí se pasa a reventar el L2, L3, L4 y L5. Se pasa a afectar, ¿ok? Ay, disculpa, a veces me emociono y digo unas palabritas, ¿ok? Muy bien. Con respecto a nuestro caso anatomoclínico, aquí está, miren, su lesión. Te dice, se diagnostica hernia entre L4 y L5. Aquí está, miren, este es L5, este es L4 y ahí está la señora hernia. Miren cómo desplaza a la cola de caballo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se originó esta lesión en el disco intervertebral L4 y L5? Número uno, ya lo sabe, desgraciadamente la porción fibrosa del disco intervertebral Se rompió. es fuerte adelante, es fuerte a los lados, pero nos falló en la parte posterior. Uno, debilidad del anillo fibroso del disco intervertebral en la cara posterior. ¿Qué otra cosa pasó? Desgraciadamente, un ligamento longitudinal no está haciendo bien su función. ¿Esto a qué se debe? Desgraciadamente van a ver que hay elementos muy fuertes y elementos débiles en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a platicar del ligamento longitudinal anterior. Miren qué bonito se ve el ligamento longitudinal anterior, disco intervertebral, cara anterior de los cuerpos vertebrales. Es una banda fibrosa robusta que cubre y conecta las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Aquí lo ven. Significa que este sí va al yin. Es fuerte, es resistente. Inserción, ella se inserta desde abajo, desde C1, primera vértebra sacra, y va ascendiendo por toda la columna vertebral, como lo estamos viendo aquí, asciende por la cara anterior de la columna vertebral y se llega a insertar hasta la vértebra, que es el atlas, o primera vértebra cervical, y el orificio magno del hueso occipital. Fíjense, va por toda la columna. ¿Qué función tiene? Estabiliza las vértebras. Este sí es un señor estabilizador de vértebras y evita la hiperextensión, que alguien quiera estirar más la columna vertebral de lo que se debe de hacer. Entonces, no le ponemos 10 porque sí está haciendo bien su función, ¿ok? Entonces, él no es el causante de hernia. Sin embargo, me puede decir, hola doctora, pero sí se puede herniar. Claro que sí, puede haber una hernia en la parte anterior del disco intervertebral y la salida del núcleo pulposo, pero no me imagino la cinemática del trauma. Es más, me la imagino.
Te hablo de uno de mis pacientes, paciente masculino de 32 años de edad, jinetea en el rama de San Isidro Labrador, hace como 5 años o más. Estaba alcoholizado, iba con un caballo de raza grande, que son los caballos de raza turca. Se pone parado sobre la silla del caballo, se para sobre la silla del caballo, se resbala y se cae sentado. Imagínense la altura del caballo, más aparte la altura de él. Entonces, al caer sentado, por cinemática de trauma, todo el golpe fue región oxígena, región sacra, región lumbar. Hizo hernias en todas las vértebras lumbares. No, ese individuo no podía caminar, ese individuo tenía lesión de médula espinal. Cuando me lo trajeron, como estaba en consultorio, lo primero que dije, no, esto hay que llevarlo a la clínica más cercana de la San Isidro, consulte con el traumatólogo, el doctor Bruno, porque esto es quirúrgico de inmediato. Está comprimiendo médula espinal y no es necesario que yo le dijera de instante al familiar, tráigame una resonancia, una radiografía. No, papá, por eso la anatomía es la clínica. Y porque me estaba diciendo la cinemática de trauma, porque me imagino lo que le pasó, está alcohólico, y lógico, el dolor todavía no lo siente, ¿eh? Según iba bajando el alcoholismo, iba llorando más fuerte, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con el ligamento longitudinal posterior? El ligamento longitudinal posterior es una banda, ya empezamos mal, estrecha y débil. Significa que es el Capitán América antes de tomarse la solución del supersoldado, antes que le aplicaran Tony Stark, papá, bueno, no se llama Tony Stark, antes que Stark, papá, le aplicara la solución del supersoldado, ¿ok? Es débil. Cubre la cara posterior de los cuerpos de las vértebras. Acuérdense que esta es la vértebra, esta es la cara posterior del cuerpo de la vértebra, esta es la cara posterior de la columna vertebral. Esa es diferente, estoy hablando de esta parte. Y cubre los discos intervertebrales en su cara posterior, así como el conducto raquídeo. Se inserta abajo, igual de ese 1, asciende por toda la cara posterior de los cuerpos de las vértebras y de los discos intervertebrales, y llega, miren, a la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, que es el axis, y aquí viene algo importante, forma la membrana tectoria de la articulación atlantoaxoidea. Aquí está, entre el atlas y el axis, y aquí está, miren, lo delimito. Esta es la membrana tectoria. Significa, médico, si lo hago de manera, un comparativo, acá era el señor Capitán América antes de tomarse o colocarse o aplicarse, mejor dicho, aplicar la, ¿cómo se llama? Sí, la fórmula del super soldado, pues ya vean Falcon, está padrísima, ¿eh? Entonces la fórmula del super soldado, aquí no, aquí era por Steven, todo jodidito, y acá ya no, miren, ya acá ya pusieron la parte del super soldado y se volvió fuerte. Entonces, esa es la única parte del ligamento longitudinal posterior fuerte, vigoroso, resistente. ¿Estamos? Lo demás, desgraciadamente, es debilucho. Damos un Capitán América sin su fórmula de super. Entonces, se inserta la fosa basilar del occipital. La fosa basilar. ¿Por qué les explico esto? Porque la única parte fuerte del ligamento longitudinal posterior es la región cervical, el resto torácica, lumbar, sacra, ¿ok? Es un asco. De por sí, la parte posterior del anillo fibroso era delgado y todavía le pone su ligamento, pues no, hombre, se va a herniar por allá el disco intervertebral. Y, aquí tenemos la función del ligamento longitudinal posterior, es la hiperflexión. Acuérdense que el otro era la hiperextensión. Y según aquí, evita la producción posterior del disco intervertebral, y le pongo entre paréntesis ahí la duda, porque no es cierto, solamente en la región cervical, ¿ok? La membrana tectoria de la articulación atlantoaxoidea es afectada ¿en dónde? En los accidentes automovilísticos. Imagínense que este cuate venía en su carro y lo golpea un tráiler, por lógica, cinemática de trauma, signo de latigazo. Entonces la membrana tectoria, sabía Diosito que por ahí vamos a tener muchos accidentes,
pues la hizo fuerte a nivel de las vértebras C1 y C2. Dijo Dios, te fue bien porque lo demás está débil, ¿ok? Y aquí podemos observen otra resonancia magnética de una rectificación de columna vertebral. A este pobre le fue mal, ¿eh? Este que están viendo, paso 1, el apófisis odontoide de C2. Miren qué padre se ve. Este es el arco anterior del atlas, ¿ok? Esta si es C2, entonces este septo es C4, C5, C6, C7. Hasta aquí terminan las regiones cervicales. Hey, observen, se rompió la membrana tectoria de la articulación atlantoaxoidea. Aquí está la ruptura, mira. No, hombre, eso sí está feísimo, feísimo. Y podemos observar, miren, aquí hay una hernia, observenlo, miren. Justo entre C7 y C6, miren, hay una hernia, ¿ya lo vieron? Entonces, esto para ubicarlo es el cerebelo, el puente, el bulbo raquídeo y la médula espinal en su conducto vertebral. Miren, qué cabrón. Entonces, siempre que tenga un accidente automovilístico un paciente, es necesario, sí, lógico, le pregunta, ¿cómo quedó su carro? Te dicen, destruido por un tráiler, no esperen más. Ahí es placa radiográfica y resonancia magnética y valoración. Esta hernia se va a ir haciendo más grande, más grande, y va, ¿qué cosa? A quitar la información de la médula espinal. Y en días, semanas o meses, o por qué no, años, me va a decir, doctora, no siento mis miembros superiores, he perdido fuerza, no siento mis miembros inferiores, y estamos ante una presencia de una cuadriplegia secundaria a una comprensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor él se dedica a manejar. Está pasando a mi papá. Y vuelve a tener otro accidente, ya no lo cuenta, ¿eh? Esta hernia va a comprimir y va a seccionar, si posible, si hay una fractura o algo, a la médula espinal, porque esa zona es débil, ¿ok? Muy bien, seguimos. Nuestro pacientito, pues lógico, se dedica a la construcción, como lo vemos aquí. Entonces, desgraciadamente, pues él se tiene que cuidar porque le falló el ligamento longitudinal posterior, ya lo vimos que es débil, y le falló el anillo fibroso en su parte posterior, ¿ok? Muy bien, ¿qué otros ligamentos tenemos? El ligamento amarillo, este es amarillo porque dentro de sus fibras o fibroblasto hay depósito de colesterol y por eso se ve amarillito. Y aquí tenemos el ligamento intertransverso. Los ligamentos no son poderosos, simplemente su principal función es estabilizar las articulaciones y mantener unidas las láminas vertebrales a través del ligamento amarillo y las apófisis transversa a través del ligamento intertransverso. El agujero intervertebral es este que estamos viendo aquí, miren, este del agujero intervertebral, ¿ok? Ese agujero intervertebral es importante porque por ahí van a sacar al nervio raquídeo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Ustedes tienen que hacer un dibujito del agujero intervertebral, es lo más facilito, vamos a dibujarlo. De azulito dibujo su límite anterior. Su límite anterior sería el cuerpo vertebral. Miren, este es un pedículo, este es otro pedículo. ¿Estamos? A ver, voy a dibujarlo bien. Vamos a hacerlo otra vez. De color azul, vamos a dibujar su límite anterior. Aquí está el cuerpo de una vértebra superior, y el cuerpo del disco intervertebral, y el cuerpo de una vértebra inferior, ¿ok? Vamos a poner, este sería el límite anterior, Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el límite anterior del agujero intervertebral? Ustedes tienen que decir la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Vamos a poner que este es L2 y por lógico este es L3. ¿Cuáles serían sus límites laterales? Límites lateral superior y lateral inferior. Miren, de rojito su maestra está dibujando los pedículos. Miren, son escotados. Ahí está. Entonces, como pueden observar ustedes, he dibujado el pedículo de la L2 y he dibujado el pedículo de la L3. ¿Qué tienen estos pedículos? Tiene un borde superior y un borde inferior y están escotados. Miren, entonces su límite superior sería el borde inferior del pedículo de la vértebra suprayacente.
y su límite inferior, este de aquí, es el borde superior del pedículo de la vértebra infrayacente. Entonces, límite superior, límite inferior, límite posterior. Ahora voy a dibujar su límite, límite anterior, perdón, límite posterior, apófisis articular superior, apófisis articular inferior, apófisis articular superior. Miren, su límite posterior serían las apófisis articulares superiores e inferiores. Entonces, otra vez, agujero intervertebral, límite anterior sería cara posterior de los cuerpos vertebrales. Ok. Límite superior, este de aquí, borde inferior del pedículo, okay, vertebral, okay, que se encuentra arriba. Límite inferior es este de aquí, borde superior del pedículo de la vértebra infrayacente, porque eso fue de la vértebra suprayacente. Límite posterior, apófisis articulares, la superior de la vértebra suprayacente, perdón, la inferior de la vértebra suprayacente, ok, la inferior de la vértebra suprayacente y la superior, esta, de la vértebra infrayacente. Entonces, esto es el agujero intervertebral. Y por aquí va a salir, a ver qué nervio raquídeo es este, si este es L2 y L3. L2. Exacto, L2. Aquí ya ustedes estudiaron el plexo, ya vieron el plexo lumbar y miren, este es el nervio ciático y tiene los ramos de L2, perdón, de L4, L5, S1, S2 y S3. Ya su maestra le dibujó cómo estaría el nervio por dentro, aquí por dentro, y sabrían ustedes que hay un fascículo de L4, de L5, de S1, de S2 y S3. Ok. Y este es el nervio ciático que no inerva la región glútea ni la región femoral y cuando llega en el hueco popliteo se divide en nervio peroneo común y nervio tibial. Lógico, eso lo van a estudiar más adelante. Y estos nervios tienen inervación sensitiva. Última pregunta ya para concluir. De acuerdo a la localización de la hernia, ¿cuál es el territorio cutáneo que vamos a encontrar alteraciones sensitivas? Díganme. ¿Va a ser el cuarto dermatoma o el quinto dermatoma lumbar? ¿Cuál sería el que esté afectado? Cuarto dermatoma. El cuarto, muy bien, porque si o no, el cuarto nervio lumbar, ¿dónde sale? Entre L4 y L5, pues me está diciendo que si la hernia está aquí, se está pasando a reventar el cuarto nervio lumbar. Véanlo, observen. ¿Qué te dice tu paciente? Doctora Edith, me duele la cara lateral del muslo y me duele la cara medial, miren, la cara medial de la pierna. Y hasta me duele el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. No, hombre, ya ahí te está diciendo, anatomía es clínica, anatomía es clínica. Me está diciendo, el cuarto nervio lumbar está comprimido por una hernia. ¿Ok? Y está afectando la cara lateral del muslo y la cara medial de la pierna y el dedo gordo del pie. Listo, ya tienen su diagnóstico. Muy bien, ya mañana vemos un caso que incluye las 3 regiones, vemos un caso de pelvis y un caso de perineo, ¿ok? Muy bien. Mañana iba a ponerle sus exámenes, pero mejor termino ya esto y ya evaluamos mejor la otra semana, ¿ok? Porque ya hay maestros que ya van por el aparato. Entonces no podemos darnos esos lujos, ¿ok? Aunque yo le dije, primero les voy a enseñar su anatomía de superficie, y yo creo que han aprendido bastante, ¿va? Y ya después vamos a ver, los órganos la verdad son rápidos, son rapiditos, pero cuando tienes deficiencias en anatomía de superficie, vale suerte aunque te prendas bien el órgano, ¿ok? Muy bien, ya los dejo porque el primero F se va a clase. Ya guardé el video, espero que lo grabe bien, lo descargo, lo subo a mi canal y ya envío los links al primero B y al primero C, ¿ok? Muy bien, que tengas excelentes tardes todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.